Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios, el ex asambleísta César Ron, y nos acompañarán también en vía Zoom el doctor Ramiro Rivera Molina y el doctor José Hernández del portal digital 4 Pelagatos. El objetivo es evaluar este primer año de gobierno, los anuncios que hiciera el presidente de la República, quizás desde mi punto de vista un poco lejano de algo que requiere el país. Lo ha requerido durante los últimos años y cada vez vemos más lejano esa reforma política. Si es que el país no cambia, no hay otro marco jurídico. Solo para citar, ya están calificadas 276 organizaciones para las elecciones seccionales del próximo año. Es decir, vamos a lo mismo en peores condiciones, con una asamblea que no contribuye para la solución de los problemas del Ecuador. Ayer el presidente Guillermo Lasso virtualmente vio muy lejana la reforma política, se refirió a la muerte cruzada para sintetizar en los siguientes términos. Durante los últimos meses planeó sobre la opinión pública la idea de aplicar el artículo de nuestra Constitución que faculta al presidente de la República a disolver esta asamblea. Efectivamente, soy el primero en reconocer que este año la relación entre Ejecutivo y Legislativo no fue la mejor, señora presidenta. Y aunque aquella facultad siempre seguirá sobre la mesa, quiero que ustedes escuchen de mi voz las reflexiones sobre el tema. Es que en este punto de la historia, el Ecuador no necesita más elecciones. Lo que el Ecuador necesita es ser gobernado, y gobernado bien. Ser gobernado no se refiere exclusivamente a las tareas del gobierno nacional, sino al trabajo más profundo que todas las organizaciones políticas debemos hacer para incrementar el bienestar del pueblo. Probablemente algunas organizaciones quieran tener todo el poder para gobernar solas. Probablemente quisieran llegar y deshacer todo el trabajo del gobierno anterior y así refundar una vez más el país. Entiendo que inclusive desde mi propio lado del espectro político habrá voces que quieran hacer lo mismo, cambiar de constitución, formas de Estado, etcétera. Pero un pueblo no construye su futuro haciendo y deshaciendo lo que cada grupo aplica cuando llega al poder. Un pueblo solo construye su futuro a través de grandes consensos mayoritarios, como lo dijo usted, señora presidenta, que hacen estable nuestra convivencia y que amplían oportunidades. Eso es realmente gobernar. Y esta tarea exige el compromiso de todos los aquí presentes. Sostenemos en nuestras manos un pequeño pedazo del destino del Ecuador. Eso es lo que verdaderamente requiere nuestro pueblo. Y no se consigue disolviendo asambleas ni convocando nuevas elecciones, porque tarde o temprano volveremos a estar aquí, viéndonos la cara, los ojos, con la misma tarea pendiente, construir esos consensos mayoritarios. No solo comprometer, como dice el presidente, como dijo el presidente, compromiso de todos los presentes, dice. Cuando hubo bloques que estuvieron ausentes y que les importa un comino el Ecuador, y están plenamente identificados en la Asamblea Nacional. ¿Gobernar con los mismos bloqueos señalamos? ¿Vamos a avanzar sin una reforma política? Bueno, quiero dar la bienvenida primero en estudios a la ex asambleísta César Ron. Sáquenos de una curiosidad. Esta asamblea que sigue sin funcionar, sin legislar, sin fiscalizar, creo que cuando usted se fue, va a cumplir ¿cuántos? 2 meses y medio, 3 meses de lo que usted se fue. ¿Esta asamblea sigue en las mismas condiciones? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a los panelistas, a José y a Ramiro. Es vergonzoso lo que pasa en el país y preocupante al mismo tiempo. Una asamblea que está preocupada por captar el poder, por el poder,
Porque si a mí me dicen que van a cambiar la presidenta de la Asamblea para nombrar a XX, con lo cual se va a legislar, se va a sacar las leyes, se va a avanzar en el país, entonces cambien a la presidenta de la Asamblea mañana. Pero resulta que la Asamblea está trabada en el Ecuador. Desde hace 3 meses prácticamente el Pleno de la Asamblea Nacional no se reúne, no se aprueban leyes. Cuando me fui, entre otras cosas, me fui porque se acababa de dar la amnistía a personas que no merecían la amnistía. Cuando la Asamblea Nacional, siendo el principal poder del Estado, la principal función del Estado, la legislatura no respeta la ley y rompe el Estado de Derecho. Entonces, si los legisladores rompen el Estado de Derecho, no respetan la ley, no respetan la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Miguel, nos matan todos los días en las calles y todavía no sale, y ha pasado 1 año de la legislatura, la ley para el uso progresivo de la fuerza. No se crea un marco jurídico adecuado para que policía y fuerzas armadas puedan actuar y defender a los ciudadanos. Entonces, la Asamblea no le interesa pues las leyes que se necesitan en el país. Miguel, ha empezado usted hablando de algo que es fundamental, la reforma política. El modelo de Estado está agotado. La unicameralidad no funciona. Tenemos que ir a elecciones en segunda vuelta. Se tiene que terminar esta fragmentación política que tiene el Ecuador para buscar la gobernabilidad. ¿Va acaso esta Asamblea a hacer la reforma política para reducir el tamaño de la Asamblea, para ir a una bicameralidad, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, elecciones en segunda vuelta? No. La respuesta es no. Y entonces, del otro lado, ¿qué nos queda? El Ejecutivo ayer ha dicho pues que no, de momento no le interesa, sino buscar más bien la conciliación, la paz, los acuerdos, construir esos acuerdos. Entonces, del lado del Ejecutivo tampoco veo que vendrá la reforma política. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? El Ecuador no puede seguir sin reformar la Constitución. Esta Constitución tiene que ser al menos reformada profundamente para que el país funcione. Y en materia política, porque tenemos que buscar y construir la gobernabilidad del Ecuador a futuro. Miguel, vamos a elecciones ahora seccionales en el mes de febrero del próximo año. Va a haber, Miguel, al menos 70,000 candidatos, 300 organizaciones políticas participando. El Ecuador va a continuar en este desorden y todos pues en una posición de que bueno, sigamos nomás, no pasa nada. No, lo que no puede pasar es esto. Entonces vamos a tener que organizarnos desde la sociedad civil para buscar mecanismos constitucionales y políticos que nos permitan desde la sociedad civil impulsar estas reformas, porque el Ecuador, así como está, no puede continuar. Si el Ejecutivo no quiere impulsar la reforma política, si la Asamblea no hay voluntad, no queda otra cosa, exasambleísta César Ron, que la iniciativa popular, la organización popular para plantear una reforma política. No nos queda otra. Que llevará su tiempo, ¿no? Nos va a tomar más tiempo, sin duda nos va a tomar más tiempo, porque la ley, aquí todo es la ley, no, ahí sí aplica la ley, pues no, hay que recoger firmas, y hay que coger cientos de miles de firmas, ¿no? Y después hay que ir a la Corte Constitucional para que califiquen. Fíjese usted que hay un dictamen de la Corte Constitucional de la iniciativa ciudadana que fue negado en el periodo anterior, que se entregó con 500,000 firmas para esta reforma política que estamos hablando. Está calificado, hay un dictamen de la Corte Constitucional. Y entonces, ¿por qué no hacer una consulta popular en este sentido? Para que el Congreso haga la reforma política. Porque la reforma política, de acuerdo a la Constitución, solo se puede hacer de 2 maneras. Reforma parcial a la Constitución. La Asamblea Nacional, a la iniciativa ciudadana, regresa a la Asamblea Nacional para hacer la reforma. Y finalmente la otra es llamar a una Asamblea Constituyente para hacer una reforma profunda o parcial a la Constitución. ¿Está el Ecuador en condiciones de llamar a una Asamblea Constituyente para una reforma política el día de hoy? Sin cálculo político, pues. Porque el problema es el cálculo político. Voy a perder la elección. Van a tener mayoría estos que me quieren votar. Van a tener mayoría aquellos que no me gustan. ¿Cuándo vamos a cambiar el país? Sabemos todos que la Constitución tiene graves contradicciones, gravísimas contradicciones. Y entonces vemos hoy una Corte Constitucional que legisla cuando no tiene que legislar.
Y entonces, ¿cuándo vamos a hacer las reformas que se necesitan en el país? Bienvenido a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos. Ayer hacía un análisis posterior al mensaje del presidente Lasso y planteaba un interrogante que quiero trasladarle a José. ¿Con qué mensajes se quedarían los ecuatorianos que lo escucharon? Buenos días, Miguel, también para César, también para Ramiro y para la audiencia. Muy buenos días y gracias, Miguel, por la invitación. A ver, justamente tratando de unir lo que decía César a lo que está ocurriendo. Bueno, la pregunta, Miguel, antes de responder la tuya, si me permites, es ¿por dónde empezar? Este es un país un poco atrapado, ¿no? Es un país atrapado entre las urgencias, entre las cosas que hay que hacer, ¿no? Y mucha gente dirá que cambiar la Constitución de nuevo, volver a tener nuevas reglas de los partidos, de la democracia. Bueno, ¿para qué? ¿La gente aprecia la democracia? No estoy tan seguro. Entonces me parece que hay que volver sobre lo que tenemos. Y volver sobre lo que tenemos es que aquellos que están a cargo de producir resultados, produzcan resultados para que la gente de alguna manera una su vida cotidiana a lo que es la democracia y luego o concomitantemente la gente entienda que tener mejores instituciones, que tener mayor fluidez institucional, que no tener 276 partidos y organizaciones políticas, sería un atentado a lo que la gente empieza a vislumbrar como vivir mejor en democracia. Entonces, a mí me parece que hay que volver, y ahora respondo a tu pregunta, Miguel, cuando tú dices con qué mensaje se quedó el país. Bueno, esa es la pregunta que uno se hace cuando asistimos ayer a lo que fue el informe de la Nación del presidente. A mí me parece que el informe de la Nación del presidente lo que está planteando finalmente es un estilo presidencial al cual el país no está acostumbrado y es una apuesta que hace el presidente muy riesgosa, muy arriesgada sobre lo que son los resultados que va a producir. ¿Y por qué? Uno, porque el presidente no cuenta los procesos. No, él no dice, y ayer hizo un mea culpa sobre el hecho de que no comunica, no dice, no explica qué quiere, para dónde va, cuáles son los procesos. Miguel, cuando tú haces una casa, ¿no? Y tienes amigos o tienes hijos o tienes vecinos, pues les dices, esta casa voy a hacer, y muestras un plano. Y la gente sabe que si empiezan a sacar la tierra, no es que están sacando la tierra y esa es toda la obra de esa casa, sino que van a poner las fundaciones. Pero sabe finalmente que lo que ahí se va a hacer es una casa o un edificio. Y entonces puede imaginar lo que van a hacer y puede decir, ok, estamos en esta etapa, vamos después a esta otra y luego a esta otra, ¿no? Y hay procesos en el país que requieren esas etapas, ¿no? Hay procesos, hay muchos procesos, ¿no? Pero cuando no se dice para dónde se va, cuando el presidente dice que una de sus ventajas, o los atributos, una de sus formas de gobernar es hacerlo en silencio, y luego de contarle a la gente que si no hizo una cosa era porque estaba haciendo otra, a mí se me antoja que ahí hay un problema, ahí hay un estilo que entonces va a tocar qué hacer con ese estilo. ¿Es el presidente el que tiene que cambiar o es el país el que tiene que cambiar? ¿Cómo es el juego ahí? ¿No? Entonces me parece que ahí hay un problema porque el presidente dijo, por ejemplo, Miguel, ¿cuántas notas de prensa hemos visto en la televisión diciendo que no, una escuela estaba mal? Una. El presidente sale ayer y dice, ¿no es cierto? Ayer dijo que había unas intervenciones en 5,200 escuelas y colegios fiscales, eso dijo ayer, y que eso representaba el 42% y eso había tenido una inversión de $200 millones. Bueno,
si intervinieron 5.200 frente a algunos que no han intervenido, bueno, ¿cuál es el trabajo ahí de la ministra de Educación? O sea, ¿cómo hay que entender esto de la gobernabilidad y del gobierno del presidente Lasso? ¿Cómo hay que entender? El presidente puede criticar a los ciudadanos porque los ciudadanos critican la acción del gobierno, o es el gobierno el que tiene que cambiar fundamentalmente su estilo, sus mecanismos, la información, la forma como los ministros gestionan sus actividades, la forma como los ministros son o no parte del panorama informativo del país, o todo lo tiene que hacer el presidente Lasso. Entonces hay unos temas, Miguel. ¿Cuáles son los mensajes como los que quedamos ayer? Esa es una pregunta enorme en un discurso que a mí se me antojó descosido, ¿no? Que se antojó en un discurso que era bastante grato de haberlo oído, si es que hubiese el presidente dicho, ¿no? Esto hice el primer año, ahora vamos a esto, estas son las prioridades, invito al país a esto. El presidente no invitó al país a nada, invitó a que le dé tiempo, invitó a los otros partidos a que se unan para atravesar el puente, para cruzar el puente que este año, dijo el presidente, construyó. Pero ¿cómo cruzamos el puente? ¿Cogidos de la mano alrededor de qué temas? Entonces, hay un problema de comunicación, hay un problema de estilo del presidente, y es lamentable porque si el presidente estaba trabajando y lo hace de buena fe, y si hay procesos que están avanzando como el proceso de la salud, lo que el país requiere son las fechas. A ver, ¿cuándo los ciudadanos van a recibir las medicinas en las farmacias? Sería tan simple como eso. Y tan simple como decir, y mientras tanto, ¿qué hacemos o qué va a hacer el gobierno para que no haya estas personas que con sentido lógico, con toda la razón, se quejan de que no encuentran o no tienen ciertos medicamentos? Entonces, Miguel, ahí hay un tema de estilo, ¿no? Y la pregunta sigue, ¿con qué mensaje se quedó el país ayer? ¿Con que ya se pasó la tormenta y vamos, y el puente está construido? Y entonces, ¿qué hacen los ciudadanos mientras tanto? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son las prioridades este rato? ¿A qué vamos? ¿Qué tiene el país que esperar específicamente que va a hacer el gobierno en los temas prioritarios? No en todos, pero en los temas prioritarios. Y a mí me parece que si el presidente es de buena fe, el gobierno es un gobierno decente, bueno, ahí hay un problema de estilo. O sea, ¿quién debe cambiar, el país o el presidente y su gobierno? Y me parece que es el presidente y su gobierno los que deben cambiar y deben, pues no gobernar más en silencio, deben decir cuáles son sus prioridades, deben decirle al país qué tenemos que esperar estos meses que vienen, para dónde va, con qué resultados vamos a obtener. Y Miguel, cerrando la respuesta, me parece que es en los resultados donde la gente se va a enamorar de la democracia, es en los resultados. Es que la gente vea que la democracia sí mejora su calidad de vida. Y cuando eso ocurra, entonces me parece que se le puede decir al país, estaremos aún mejor si cambiamos estos mecanismos de democracia y entonces vamos a esas reformas. Mientras tanto, me parece que hacer reformas y multiplicar las reformas solo servirá para que el país siga pensando que es en el cambio de una ley y no en la actitud, no en la forma como se relaciona con lo público, no en la forma en cómo se relaciona con la democracia, no en la forma como se relaciona con el poder, cómo le exige cosas que sean, digamos, pragmáticas, que sean racionales y que el poder pueda dar cumplimiento a esas expectativas. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera Molina. Si hay que atender los problemas prioritarios, problemas sociales, que redundarían en un mejoramiento de la calidad de la democracia, como decía José Hernández, ¿cómo lograr esto? ¿Ha llenado la expectativa del mensaje del presidente Lasso de este martes, doctor Rivera? ¿Y cómo avanzar para atender en lo social y para introducir una reforma política en el país? Buen día. Siempre muy buenos días y un gusto compartir con José y con César.
A mí me parece que siempre conviene contextualizar los temas que están sometidos al examen. Por un lado, digamos, de manera suelta, da la impresión que al menos el presidente no opta por el camino de la confrontación, de la bronca, del enfrentamiento. Punto uno. Punto dos, que el presidente se posiciona en el lado de los problemas cotidianos y reales que afectan a la vida de los ecuatorianos, en vez de permanecer en el andarivel de el confrontamiento y del bloqueo. Porque este momento, ¿qué significa la Asamblea Nacional? Poco o nada. ¿Qué puede cambiar el presidente ahí? Nada. Porque con un discurso o una intervención, por buena voluntad que sea, no es que los parlamentarios de un minuto a otro son bañados con las rosas de la racionalidad, de la sensatez y de la prudencia. Siempre existirá el bloqueo. Y en este año prácticamente el Parlamento ha sido de una esterilidad extrema, es decir, de una infecundidad productiva en materia legislativa. Y ha sido una institución que se ha deteriorado tanto que en números referenciales tiene menos del 10%. Y es que en efecto, nuestra democracia es permanentemente débil, frágil, se desmembra fácilmente. Ahí vemos de un presidente que al mes de octubre o noviembre gozaba de cerca de 70% de reconocimiento. Varios de los sondeos de opinión le entregan un 27 al 30% en términos moderados. Y uno dice qué tragedia, pero mayor es la de los demás, porque si uno examina los referentes institucionales, el descrédito es enorme, hay poca viabilidad. Hubo un momento, una oportunidad, y el político siempre tiene que descubrir el sentido de la oportunidad como para dirimir los conflictos a través de un pronunciamiento popular. Pero bueno, eso ya es un análisis inútil, salvo para reconstruir la historia. Pensar este momento en un mecanismo de muerte cruzada no tiene sentido. Y daría la impresión que ni siquiera el camino de una consulta popular para imprimir algunas reformas que hagan del sistema más funcional, menos bloqueado. La gran interrogante será si el próximo gobierno serán viables con un diseño institucional perverso que fue construido para un modelo autoritario, no fue construido para un sistema democrático. Pero para poner matices, se supone, evaluando el primer año de un gobierno. Y es obvio pensar que no todo es malo ni todo es bueno. Y a veces nos olvidamos de la magnitud de los problemas. Sin duda alguna que al gobierno le ha faltado sentido común, sentido estratégico, finura para descubrir cómo puede llegar más a los ecuatorianos. Y a veces me pregunto, ¿no será que los ecuatorianos estuvimos ya acostumbrados a una propaganda invasiva, a una propaganda sobrecargada de la imagen presidencial todos los días, las sabatinas todos los fines de semana, los noticieros que se interrumpían, las novelas que se cortaban, en medio del partido de fútbol que salía la intervención del presidente, una propaganda torpe, invasiva, inmensa? No somos capaces los ecuatorianos de matizar elementos como, por ejemplo, que un primer año del gobierno Lazo haya invertido un poco más de $1.000 millones en un programa extraordinariamente exitoso como es el de la vacunación, salvando o poniendo a buen recaudo la salud de más de 17 millones de ecuatorianos. Es un programa reconocido universalmente, comparado quizá con el éxito de Israel o algún otro país europeo. Hemos tenido menos problemas que potencias como Estados Unidos, Italia o Alemania en el combate del COVID. Sí,
Probablemente al gobierno le faltó más agresividad, poner más acento, desarrollar más la política comunicativa. Y en eso me parece que el presidente ayer hizo una confesión sincera de autorrecriminación, porque él dijo, voy a mejorar, voy a meterme en esto. Pero me parece que el propio hecho de haber tenido una vacunación absolutamente favorable ya le da una ventaja en el primer año. Los ecuatorianos deberíamos comparar que si un gobierno democrático gasta un poco más de $1.000 millones para poner a buen recaudo la salud de los ecuatorianos combatiendo la pandemia, no tuvimos un gobierno que gastó durante 10 años 1.500 millones en propaganda. Entonces me parece que ese es un elemento que sí debemos tomarlos en cuenta. Un segundo elemento que me parece que deja el mensaje presidencial para verlo de manera matizada y también objetiva, porque a veces me parece que los ecuatorianos tenemos algún ADN adentro que hacemos los esfuerzos para ver lo negativo y prescindir de lo positivo o simplemente minimizarlo. Es el hecho de haber puesto el orden en la casa. Diríamos, comparemos el símil de haber recibido un país destruido, desordenado, caotizado, en crisis absoluta, ¿ya? Y en pactos tácitos con la delincuencia, donde existía en las calles relativa paz, pero las cárceles eran un infierno en manos de las bandas de narcotraficantes que acumularon el poder durante 10 años de complicidad y a lo mejor 4 años de permisibilidad. El poner en orden en la casa al disminuir el déficit fiscal, al haber tenido un viraje de endeudamiento con organismos multilaterales de crédito a plazos largos, al 2% de interés, y no tener la fatídica condición de entregar el petróleo con tasas de interés del 7 o el 8% a la economía china, ¿no es un mérito? Me parece que es un mérito haber puesto el orden en la casa. Pero eso no es todo. Me parece que la sensación que tiene esto es que si bien el COVID hemos derrotado de manera formidable como acción conjunta de todos los ecuatorianos y con una capacidad de organizar desde la estructura del Estado, invitando al sector privado y a otras instituciones, que es un mérito que el jefe de Estado ha reconocido en todos los ecuatorianos, en los profesores, en las cámaras, en los médicos, en los enfermeros, en el sistema hospitalario, etcétera. Hoy tenemos varios problemas sociales acumulados y habría que esperar en eso sí que el presidente le dé mucho acento ya a la política social. Porque a veces, ¿cuál es la tragedia de los gobiernos responsables? Que los gobiernos responsables no van en la línea de la estridencia populista, no van en la línea del dispendio y del derroche, y entonces acumulan una reserva monetaria responsable, bajan la inflación, bajan el déficit y ganan la impopularidad. Luego viene el populismo redentor, se gasta todos los ahorros del gobierno responsable, queda como el Mesías, como el Prometeo, como el Salvador, como el que hizo posible el milagro, y viene el descrédito del pasado. Me parece que esa lógica perversa hay que romperla, y me parece que el presidente tiene que poner un enorme acento ahora en la política social, que es política sanitaria, atención en la medicación. Yo veo que es difícil un gobierno pueda decir el martes 14 tendrán las medicinas en las farmacias, cuando el Ecuador pasó más de una década con un sistema oprobioso, perverso, de compra de medicinas a diestra y siniestra en cada uno de los hospitales, con mafias, con mercado negro, con sobreprecios, con entrega de hospitales. Pasar a un nuevo sistema tipo europeo no es fácil, pero habría que pedirle al gobierno pues mayor acento y que acelere los temas. Es decir, queda pendiente desarrollar políticas sociales en habitación, diríamos en vivienda popular, en combatir la desnutrición infantil, en apoyar a los sectores más vulnerables y a que el gobierno mejore su política de comunicación. Yo digo, un gobierno populista, estridente, solo con el éxito de la vacunación habría sacado capital político para 4 años. Me parece que sigue siendo un déficit la capacidad de comunicar.
Si bien comunica el gobernante, toda la política de comunicación no puede descansar solamente en manos del gobernante, porque esa es la típica cultura populista. Pero ese equipo de comunicación, los contenidos de los mensajes, la empatía con la opinión pública, sin duda alguna tiene que mejorar. En definitiva, me parece, Miguel, que es necesario balancear, que es necesario ponderar y que sí debemos poner en el sitio que se merece los éxitos que ha tenido en este gobierno durante el primer año de su gestión gubernamental. Es indudable, como dice el doctor Ramiro Rivera, que ha sido un éxito el tema de la vacunación. Sin embargo, lo que queda flotando de lo que han señalado los tres invitados es certezas. A inicio de este segundo año de gobierno, ¿cuáles debieran ser las certezas, exasambleísta César Ron, que permita al país transitar por un camino de no incierto, sino de certidumbre, dedicando a política social, invirtiendo, generando fuentes de empleo, de producción y de productividad? Para ir redondeando las ideas, sin duda la vacunación hay que darle una calificación de excelente. Y como Ramiro lo dice, lamentablemente no fue aprovechado comunicacionalmente en el país. Excelente. Poner casa en orden y arreglar las finanzas públicas es bueno, claro que es bueno, pero es un tema abstracto, que el pueblo no lo entiende. El pueblo y la sociedad quiere más. Y entonces ayer el gobierno anunció varias cosas que me parecen muy interesantes. El tema de la medicina. Yo entendería que el gobierno en este año se ha pasado estudiando y analizando cómo va a funcionar el sistema de entrega medicinal a través de las farmacias privadas. Es decir, llega el ciudadano enfermo al hospital del Estado, tiene una receta que va seguramente a tener un código de barras para evitar la duplicación de la receta, para evitar la corrupción, para evitar la zapada, porque aquí lamentablemente en nuestro país todo tiene que ser muy bien controlado para evitar la corrupción, porque en todo esto hay corrupción, para evitar el compadrazgo. Dame la receta, hermano, que necesito una medicina para mi abuelita, ¿no? Entonces estas cosas tienen que venir. Me imagino que el gobierno tiene ya adelantado todo un mecanismo para que esto funcione, porque yo voy con mi receta a la farmacia, debo tener un código de barras, debe haber una firma de responsabilidad, la farmacia me entrega y la farmacia cobra al Estado ecuatoriano. Si esto llega a funcionar, Miguel, créalo que será otro gran logro del gobierno en materia social. Permítame, pero debiera promocionar. Este es uno de los reclamos que se ha hecho esta mañana, lo decía José Hernández, lo decía Ramiro Rivera, un déficit de capacidad de comunicar. Porque puede ser un segundo éxito la entrega de medicinas y va a entrar, como se diría en el ámbito jurídico, por ministerio de la ley. No hay que promocionar esto. Así es. Hay que explicar al pueblo ecuatoriano, hay que explicarle pues en qué se está trabajando, qué se ha venido construyendo en este año. Por eso digo, estas son cosas abstractas que nadie las sabe, nadie las conoce. Tiene que haber, para eso están los ministros de Estado. Y lo reconoció ayer el propio presidente, ¿no es cierto? Que no ha tenido una buena comunicación. Entonces, esto se necesita, hay que difundirlo, porque este puede ser un gran éxito. Y lo otro, una vez puesta la casa en orden, estabilizadas las finanzas, hay recursos, dijo el presidente. Entonces hay que entender que viene inmediatamente, mañana, ¿no?, el acelerador a fondo con los recursos económicos necesarios para la reactivación económica productiva, para poner en marcha el país, para recuperar la producción y el empleo, el trabajo de los ecuatorianos. Obra pública que tendrá que ser inyectada de aquí a fin de año en niveles de 1.500 millones de dólares para arreglar las carreteras, para evitar que la zona austral siga incomunicada, para mejorar la conectividad en el país, para generar trabajo a través de los programas de vivienda social. Es decir, se tiene que sentir la presencia del Estado en la reactivación económica del país, que eso va a jalar y eso va a impulsar y eso va también a motivar
a otros, al sector privado, ¿no es cierto? Y va a generar confianza para que vengan las inversiones también de afuera. Entonces, el gobierno, y ayer el presidente utilizó una palabra que la tengo muy clara. Tómenme la palabra. O sea, el presidente ayer empeñó su palabra, que este era el año en que el país empieza a moverse. O sea, ya vamos a pasar el puente está hecho, hay que pasar el puente, pero hay que correr. El Ecuador está parado y el Ecuador necesita la reactivación económica, necesita que empiecen a funcionar los programas sociales y el Ecuador necesita algo que es fundamental el día de hoy: mano dura de acciones frontales contra la delincuencia. No podemos seguir así, amedrentados. Hoy estamos con una sociedad amedrentada. Entonces, así como dijimos que la vacunación es excelente, que este programa social que si funciona puede ser otro excelente, que hay temas abstractos que no se ven, que se tienen que ver ahora, si se ha puesto en orden la casa, que la economía empiece a funcionar. Pero hay cosas también muy malas en el país que no se han podido resolver, como es el tema de la seguridad, que no es consecuencia de este gobierno, que es algo que viene acumulado desde hace 10 o 15 o 20 años en el Ecuador. Pero lo que pasa en las cárceles es el reflejo de lo que sucede en la sociedad todos los días. Y la sociedad está podrida en el Ecuador. Hemos perdido los principios, los valores. Hoy todo vale en la sociedad. Y entonces sí, los delincuentes andan armados hasta los dientes. ¿Y los ciudadanos qué? Y aquí hay que dividir pues las responsabilidades. Porque la Asamblea no legisla a favor del pueblo. Ya hablamos de la ley de uso progresivo de la fuerza. Entonces ellos tienen responsabilidad directa también y son corresponsables de lo que sucede en el país. Pero tenemos un Estado que no puede ser ausente. Hoy tenemos un tema más grave, que es el tema del narcotráfico, que tiene que ser declarado de emergencia contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Y ahí sí tendrá que intervenir directa y abiertamente Fuerzas Armadas para el control de la frontera, para que nos dejen de meter droga, para que nos dejen de meter armamento que entre ilegalmente al país. Hay que controlar los ejes viales. Las Fuerzas Armadas tienen que controlar todo el tema de defensa, que ya no es para defenderse del país 1, 2, 3, no. Es un tema de seguridad nacional del Estado ecuatoriano. Entonces, estas políticas tienen que estar perfectamente definidas. Claro, eso implicaría un cambio de concepto, porque ¿qué se está haciendo en este momento para poner parches? Que Fuerzas Armadas salgan a las calles. Cuando, para evitar que pase en las calles lo que está ocurriendo de las ciudades del país, controlar primero las fronteras. Así es. ¿Cómo fortalecer eso? Así es. Ponerle a Fuerzas Armadas a trabajar en las fronteras y no solo hacer generar esa imagen de control en las calles del interior del país. Y cambia la política. El momento que declaramos al narcotráfico como un tema de seguridad nacional, Fuerzas Armadas tienen que asumir ese rol de defensa nacional, darle la seguridad al Estado, presencia fuerte en las fronteras, presencia con tecnología, con armamento, con reequipamiento, con modernidad. Hay que remozar las Fuerzas Armadas, hay que reequiparlas. Fusiles que no disparan, aviones que no vuelan, tanques que no ruedan. Esa es la situación de Fuerzas Armadas el día de hoy. Misileras que no... Tenemos que darle medios a Fuerzas Armadas para que pueda intervenir como tiene que intervenir, con contundencia, en beneficio del pueblo ecuatoriano, en defensa de la seguridad nacional. Así que sí, tendrá que cambiar la política. Por eso decía, no puede haber un Estado ausente, tendrá que cambiar la política nacional respecto a un tema de defensa, de seguridad del Estado, que es que es contundente y que lo estamos viviendo, porque el Ecuador no puede convertirse de ninguna manera en un narcoestado. José Hernández, ¿cómo generar certezas en este segundo año? Y este tema que también preocupa a los ecuatorianos, enfrentar estos altos niveles de inseguridad. A ver, Miguel, primero no se trata de desconocer lo que es este gobierno, el estado de democracia en el cual estamos funcionando y que permite precisamente que se haga todo este tipo de reflexión y de crítica. Pero sí hay yo reitero que hay un estilo en el gobierno que es complicado y que le está complicando la vida al propio gobierno. Miguel,
Cuando Carapaz va y está ahora con la maglia rosa en el Tour, en el Giro de Italia, la gente puede pensar que es un milagro, ¿no? Mucha gente puede pensar que bueno es Carapaz, o sea, llega, se sube una bicicleta, arranca y les gana a todos. Lo que la gente quizá no sabe es que cuando Carapaz no está compitiendo, está todos los días entrenando, todos los días haciendo esfuerzos por ponerse en forma, todos los días está trabajando. Entonces hay un método, hay un proceso. Eso es lo que el gobierno no ha comunicado al país en términos de lo que son las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el presidente sale y dice, señores, este año hemos hecho dos cosas formidables. Uno, la lucha contra el coronavirus. Me parece que más allá de que eso es una evidencia y que la gente lo conoce y lo sabe, lamentablemente no se comunicó como tenía que ser, pero eso es un hecho, y eso es un hecho que ha merecido muchos aplausos, pero la gente necesita otras cosas. Y entonces, el segundo tema, el presidente dice, hemos puesto la casa en orden. La pregunta que hay ahí es, ¿cuándo el gobierno le dijo al país que lo estaba haciendo? Dos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa poner la casa en orden? Tres, ¿cuáles son las ventajas de poner la casa en orden? Esos son los procesos de comunicación que tiene que hacer la Secretaría de Comunicación. Eso es lo que se podría pensar que eso es lo que tiene que hacer. Y no comunicar que el presidente estuvo aquí, allá, que echó este discurso, etcétera, etcétera. Habrá cosas que son muy importantes de las que haga el presidente, pero lo que más importa y más debería importar al presidente es que el país tenga claro para dónde va el país bajo su gobierno. Entonces, no se comunicó eso, Miguel, no se comunicó cuáles son las grandes ventajas de que se ponga la casa en orden. Entonces la gente puede terminar diciendo lo que dice Ramiro con todo el sentido común y con toda la razón. Eso es abstracto y es verdad. Y es verdad, eso a la gente no le da de comer, pero eso va a facilitar muchísimas de las cosas para el bienestar de la gente, para el bienestar del país. Pero como no se dice, la gente no lo puede adivinar. Tercero, Miguel, el tema de la salud. Por supuesto que el gobierno tendría que decir cuándo va a entrar eso en regla. ¿Acaso que esos no son procesos digitales? ¿No son procesos que son negociables? ¿No hay técnicos trabajando en eso? En todas las empresas que se conozca, dicen el tal iPad lo sacamos tal fecha y todo el mundo trabaja para eso. Como Tesla, que anuncia que va a salir un nuevo carro tal día y lo sacan tal fecha. Por supuesto que lo tienen que hacer. Y el gobierno debería decir cuáles son las ventajas ahora de eso. ¿Dónde está un solo video que le diga a la gente cuáles van a ser las ventajas y cómo va a funcionar eso? No hay, Miguel, no hay. Entonces, por supuesto, ¿dónde están las certidumbres? Ahí, Miguel, tú me preguntabas dónde están las certidumbres. Ahí están. El gobierno puede trabajar, ser de buena fe. Los ministros pueden trabajar 18 horas al día. El gobierno puede trabajar 18 horas al día. Pero si no comunica qué está haciendo, la gente cree que no está haciendo nada, pues. Entonces, hay un problema, no de comunicar qué hace el presidente, que va aquí, que va allí, que recibió a este, que recibió a aquel, sino para dónde va el país, qué está haciendo el gobierno con esas tareas. Y no lo está comunicando, Miguel. Estamos ante un gobierno que se entrega en forma, digamos, voluntaria a que sea juzgado como si se tratara de un milagro. Es decir, un día se levanta, hace algo bueno y dicen, ve, el gobierno tomó una buena acción. Y la gente no sabe que eso se tuvo que planificar, que eso fue un proceso largo de negociación con farmacéuticas, con las farmacias, con los temas digitales, con los temas del IES, con los temas, muchas negociaciones. El gobierno no explica y la gente dice qué está haciendo el gobierno. Entonces, Miguel, hay un problema en efecto muy grande, que es que todo lo que no se comunica no existe.
No existe. Y que el gobierno en problemas graves, como son los temas de la salud, de la educación, el tema de la seguridad, tiene que comunicar, porque son procesos, son procedimientos, son cosas largas, no se obtienen resultados de la noche a la mañana. Y Miguel, para el tema de la seguridad, terminando porque ahí estaba tu pregunta también, es un tema que el presidente ayer en una que otra frase dijo que esto va a ser complicado y que esto va a ser largo y que hay que tener perseverancia y fe. No, pero reitero, el gobierno no ha explicado qué significa esa violencia, qué significan esas bandas. Y reitero, no es explicar para que la gente diga, entonces no hay nada que hacer. No se trata de eso. Se trata de explicar para que la gente entienda que los temas son complejos, que no se resuelven de la noche a la mañana, que tienen pasos y etapas, pero que si hay un gobierno decente que toma la decisión de combatir, por ejemplo, la delincuencia, los resultados van a llegar. Pero no quiere decir que esos resultados están en jaque porque hoy hubo 3 o 4 personas asesinadas por sicarios, no, sino que no es eso lo que pone en jaque la política, sino que eso lamentablemente va a ocurrir, pero el proceso, la forma como el gobierno está trabajando en inteligencia, en logística, en experiencia traída de otros países, de otros lugares, en toda esta amalgama, todo este consenso institucional que debe hacer, porque tiene que ser una política de Estado. El presidente Miguel no dijo nada de eso ayer. Y eso es grave por una razón. Esta no es una tarea, el tema del narcotráfico y de la seguridad no es una tarea meramente del gobierno nacional. Es una tarea de todas las instituciones donde deberían estar sin sigla partidista todos los partidos y todos los ecuatorianos. Y eso el presidente no lo explicó. Vuelvo y repito, el presidente no entiende por qué se echa todo al hombro solo y después las cifras de impopularidad son altas o las cifras de aceptación bajan. ¿Por qué? Porque el propio gobierno no explica, se echa todo al hombro y la gente, como no sabe, cree que muchas cosas se resuelven poniendo una vela en alguna parte de alguna iglesia. José. Eso no es así en política pública. Y el gobierno debería ya entender, Miguel, que si no explica, no explica no para justificar inoperancias, sino para explicar cuán complejo es, por qué etapas va a pasar el país, pero que el gobierno está trabajando, ha tomado la decisión y está concertando, está haciendo la política necesaria para obtener esos resultados. Si el gobierno no hace eso, Miguel, pues entiendo que el gobierno de alguna forma se echa todo al hombro y es una mala política, es una mala decisión en ese sentido. José, ¿y qué hacer con la Asamblea Nacional con la que empezó criticando y haciendo remembranza César Ron? Miguel, es sencillo. Si el presidente y la sociedad, eso es como cuando tienes un vago al lado tuyo. No, todos trabajamos en empresas, todos hemos estado. Cuando hay vagos al lado de uno, los resultados de los otros hacen la diferencia y entonces se vuelve un tema social. No, aquí no se trata de salir a confrontar la asamblea y salir a una pelea de a ver quién grita más. Esto no es una competencia de machos alfa. Esto es una competencia de resultados. Y me parece, Miguel, y reitero, en una empresa donde haya gente vaga, ¿no?, que se oculta, se esconde detrás de las columnas a ver si no las ven, toda la gente que trabaja ahí sabe quién trabaja, quién produce resultados y quién no. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Es decir, producir resultados y el país tiene que juzgar a la Asamblea Nacional. Y me parece que no es, y no estamos esperando que el presidente se agarre ahora con la Asamblea en una pelea de machos alfa a ver quién muerde más, quién insulta más. Ese no es el trabajo del presidente, pero sí es producir resultados, Miguel, y explicar y hacerse cargo de temas con la gente. A mí me sorprende que el presidente no haya llamado a la población a apoyar políticas específicas.
y no haya dicho qué espera de la gente y qué esperan los partidos. Me parece que ahí, de nuevo, es una falla porque es echarse todo al hombro y la pregunta es ¿por qué? Si los problemas no los va a resolver solamente el gobierno nacional, el gobierno los lidera y tiene que producir resultados, por supuesto, tiene que hacer mayor gestión, pero Miguel, no los pueda resolver solo el presidente de la República por buena voluntad que tenga. Claro. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo generar certezas a partir de hoy en el segundo año y qué hacer con esta Asamblea Nacional? ¿Cómo enfrentar este problema? Bueno, con la Asamblea poco se puede hacer. Probablemente la Asamblea es uno de los poderes del Estado que tiene una enorme capacidad de autodestrucción. El problema del Congreso, del Parlamento, es de mediocridad, es un problema de mezquindad, es un problema de poner por encima de la mesa y del tapete simplemente el reparto. Esta enfermedad enfermiza, aunque redunde, de controlar el Estado para su provecho, en algunos casos para la impunidad, para lo que denominaría política salvaje. Es por eso quizás que se explica que parlamentarios valiosos hayan tenido que renunciar al Parlamento porque no vieron ninguna posibilidad. Eso pasó con César Ron y con Diego Ordóñez. Poco se puede hacer. Creo que un exhorto por mayor sensatez, equilibrio y responsabilidad que tenga el presidente Lasso en su discurso, no creo que vaya a cambiar la conducta de la gente de ninguna manera. Ahí tiene usted organizaciones políticas como lo que queda de Izquierda Democrática autodisolviéndose por su propia dinámica de autodestrucción y de confrontación, que es un poco también lo que ha caracterizado la historia de las fuerzas políticas. Los parlamentarios del señor Correa no creo que vayan a caer de la noche a la mañana. Ellos apuestan al fracaso, a que el gobierno fracase. Es la política salvaje. Aquellos que bloquean en la Asamblea, aquellos que rechazan las iniciativas del Ejecutivo, aquellos que han hecho muy poco, casi absolutamente nada, son precisamente los que desde hoy quieren remitir y exigir al Consejo Nacional Electoral los formularios para la revocatoria del mandato. Es que también en el Ecuador hay gente con muy poco sentido positivo de la política. Hay gente que ve la política como una guerra, como una confrontación, como la obsesiva búsqueda de destruirle al gobierno para que fracase. Ahí está el señor Issa. ¿Algún ecuatoriano le ha escuchado al señor Issa alguna crítica a fondo sobre el tema de la corrupción? ¿Ha criticado el habeas corpus injusto y aberrante, nauseabundo contra el señor Glass? No. Empieza a convocar el calentar las calles, porque creen que el voto ciudadano se resuelve con un tumulto en las calles. Eso no es democracia. Eso es cualquier caricatura que no se parece a la democracia. Me parece que también, Miguel y amigos, debemos relevar entre las cosas positivas la política exterior del Ecuador. Porque si analizamos, ¿es comparado con qué? ¿Con el paraíso que se produce a la noche a la mañana? No, por cierto, pero estoy con la tragedia que vivimos. El Ecuador durante más de una década perteneció al club de los chicos malos. Los amigos eran Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bielorrusia, Siria, Irán. Ahí tenemos una política exterior mucho más agresiva que rompe las cadenas del ideologismo, que es capaz de lograr apoyo de la China popular en la vacunación, al igual que del Reino de España o al igual que los Estados Unidos. El regreso al CIADI, el buscar nuevos mercados del Pacífico, el trabajar por el libre comercio con México, que nos abre un nuevo espacio, la apertura a la propia China, a Israel.
Me parece que sí, el presidente sí dejó un mensaje desde mi punto de vista el día de ayer del tema de la seguridad ciudadana. Nos dijo en el mensaje cuando dice las Fuerzas Armadas o la fuerza pública está hecha para el orden interno, para preservar la soberanía, para cuidarnos de las agresiones externas, y que hubo un intento de hacer de las Fuerzas Armadas un brazo adicional de un partido político y de un caudillo. El mensaje fue claro. Me parece, por cierto, que desde el punto de vista de la estrategia comunicativa le faltó poner el acento, poner la fuerza. Estoy absolutamente de acuerdo que para este caso y que para todos los casos, si no hay comunicación, simplemente no existe nada. Porque si no comunico, si no hago que la gente sepa lo que se está haciendo, lo que se propone, los avances, no hay certidumbre. Y entonces hay una imagen de desasosiego, hay una imagen como que todo está suelto, como que nada está bajo control. A eso se suma colaboradores del gobierno y ministros timoratos, calculadores, con prolongados silencios, que no comparecen a los medios, que no le explican. Yo creo que desde el gobierno tienen que construir lo que podría yo denominar una suerte de pedagogía de la comunicación. No se trata el tener, digamos, añoranza del aparato propagandístico de la década robada, de ninguna manera, porque en el ámbito de la publicidad, Goebbels y el nazismo ya nos dejó una lección. Repite 1000 veces una mentira, la transformas en la verdad. Tanta fue invasiva, tanta fue enajenante, alienante, que hay mucha gente obsesiva que sigue pensando que sí, que hay carreteras. Y hay gente servil que cree que el señor Glass es honrado, que es un muchacho caído del cielo. Me parece que entre las certidumbres que tiene que ofrecernos el gobierno es dar la idea a los ecuatorianos de que el problema de la inseguridad del Ecuador hoy es tan grave o más grave que la inseguridad que podíamos haber tenido en la Guerra Fría o cuando teníamos relaciones tensas con el vecino del sur. Es que el Ecuador está en una guerra. ¿Y por qué está en una guerra? Porque probablemente el presidente Lasso es el que ha tomado una decisión de enfrentar a las mafias transnacionales del narcotráfico. ¿Por qué no había tanto sicariato antes? Tanta sangre derramada de ecuatorianos, de gente que está en la vida delictiva o de inocentes o de terceros inocentes. Porque evidentemente había un acuerdo tácito en entregar los centros penitenciarios a cada una de las bandas. Este pabellón es de los tigrones, este pabellón es de los latiquín, este pabellón es de los choneros, de los lobos, de tales y cuales. Es era un infierno. Y me parece que en esa materia sí el presidente y el gobierno tienen que poner todo el acento. El acercamiento a los Estados Unidos en materia de seguridad es bienvenida. La visita de la esposa del presidente Biden, a mi juicio, tiene más importancia que la visita de 3 o 4 jefes de Estado, porque hay un enorme mensaje. La propia llamada del presidente Biden al presidente de los ecuatorianos es una muy buena señal. El acercamiento a Israel, que de alguna manera debe ser una de las potencias en tecnología, en informática, en antihackeo, en mecanismos de espiar al delito, de controlar a la ciudadanía, es súper relevante. Me parece que además de la política social, el gobierno del presidente Lasso tiene que poner todo, absolutamente todo el acento en la política de la seguridad. Creo que el mensaje fue claro a decir: el rol de las Fuerzas Armadas tiene que cambiar porque hay un cambio de escenario. No creo que haya que comprar tanques o aviones Kafir porque las amenazas no son esas. La amenaza es el narcotráfico. Entonces hay que dotarle a la fuerza pública, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de todas las tecnologías, de la logística, de la movilización, de todo el aparataje tecnológico.
de toda la inteligencia, Miguel, que fue desmantelada durante la década autoritaria. Porque el enorme problema que hoy tiene el Ecuador es de la violencia criminal en las calles. Poner orden en ese tipo de cosas. Y obviamente, como lo ha dicho José, no cargar todo en los hombros de un presidente. Eso no es bueno para un jefe de Estado, porque el jefe de Estado tiene que cuidar con mucho esmero su nivel de credibilidad, su empatía, su imagen pública. Tiene que vertebrar, tiene que construir equipos verdaderos que trabajen de manera permanente en políticas de pedagogía comunicativa para que los ecuatorianos tengamos menos incertidumbres y más confianza. Allá hay un gran vacío, allá hay una gran tarea por construir. Y no me pareció positivo que el presidente diga, yo me voy a meter más en eso, dando a entender que él va a ser la figura alrededor del cual gira toda la política comunicativa. Hay que despertarles a los ministros, hay que exigirles imaginación, mayor esfuerzo de comunicación con los ecuatorianos, porque gobernar también es informar. Y si usted informa bien, va a tener mayor empatía, mayor simpatía o al menos mayor comprensión de sectores que a veces están desatendidos, están preocupados o viven en la incertidumbre. Bien, muchas gracias por contribuir a este análisis del primer año de gobierno del presidente Lasso y su informe a la Nación este martes 24 de mayo. Muchas gracias a César Ron, a José Hernández y a Ramiro Rivera por esta contribución. Muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. 8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hacer un balance en lo económico desde la visión del gobierno este primer año. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Francisco el Toro Acevedo, Miguel el Kaiser González y Daniela la Cabra Torres no son apodos de futbolistas, sino de grandes emprendedores de nuestro país que se han ganado sus